Hola, en principio quisiéramos agradecer de parte de la doctora Patricia Martínez Lanz y de un servidor del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac, México, la posibilidad para presentar esta ponencia en el Congreso, la educación en los centros penitenciarios y de reinserción social en el Estado de México. En principio quisiéramos hablar sobre este tema, hablando un poco de los antecedentes como un fenómeno sumamente complejo al involucrar diferentes dimensiones que se articulan, que son interdependientes dentro de una totalidad organizada, para poder entender de manera muy concreta los diferentes fenómenos que ocurren en un contexto como este. En principio quisiéramos hablar de la posición que tiene México respecto al número de personas que están en un centro penitenciario. Estamos en un lugar número 10 en el número de personas con un poco más de 200,000 personas. 5% de ellas son mujeres, el 95% son hombres, pero también hay que tomar en cuenta la tasa de población encarcelada por cada 100,000 habitantes, en el cual nosotros estamos en la posición número 99, con 164 personas privadas de la libertad por cada 100,000 personas en el país. Y podemos ver cuáles son los principales países que tienen una tasa mucho más alta. Ese es un primer aspecto que hay que tomar en cuenta, un aspecto estadístico del comportamiento que tiene este fenómeno en los países, para poder comprender la complejidad que va teniendo en estos países. Como antecedentes, es común observar que en la educación se considere como parte del proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad. Se señala una relación en la formación educativa de estas personas y la reducción de la reincidencia. Se dice que existe el 43% menos de probabilidad de volver a la cárcel cuando se insertan dentro de un proceso educativo, y que mejora la perspectiva futura de empleo. En un 28% tienen más posibilidades de trabajar después de salir de prisión. Se demostró también que los programas educativos con las personas privadas de la libertad son costo eficaces, considerando la inversión versus los costos de nuevos encarcelamientos. Se ha estimado que por cada dólar invertido en educación es posible el ahorro de hasta $5. En todo este paradigma, que podemos decir que es un paradigma de reeducar para una rehabilitación, está un contexto en el cual la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el 2017, ha destacado las principales razones por las cuales hacer una inversión en la educación de estas personas que están en los centros penitenciarios. Dice, por una parte, ayuda a disminuir la reincidencia y contribuye a aumentar la seguridad pública. Por otra parte, la realización de actividades constructivas en las cárceles, entre ellas la educación, ayuda a que la vida en estos lugares sea más parecida a la vida en el exterior y que se vaya normalizando una vida no violenta, sino una vida que sea un poco más equilibrada. Y como tercer punto dice, contribuye al orden y a la seguridad de los centros penitenciarios y los convierte en entornos más positivos. Este programa de Naciones Unidas dice que para la reinserción se deben tomar diferentes dimensiones, sí, diferentes aspectos. Una es precisamente la educación y la formación profesional, pero otras son la laboral, la atención a la salud física, la atención a la salud mental y el apoyo psicológico, del cual vamos a estar hablando de manera muy particular en esta ponencia, y también del tratamiento de abuso de sustancias, así como la atención del comportamiento y las actitudes. Algunas vicisitudes que hemos identificado en la educación en el sistema penitenciario es que, por una parte, las características del propio sistema. El sistema está diseñado para castigar y borrar toda forma de dignidad y reconocimiento a los derechos humanos, que aumenta aún más las desventajas sociales de estas personas. ¿Cuál es el perfil que estamos encontrando cuando estudiamos, como cuando trabajamos con personas en prisión? Son personas jóvenes, el 50% están entre los 18 y los 30 años, tienen ingresos bajos antes de haber ingresado a prisión, con niveles educativos también bajos,
expuestos de manera sistemática a situaciones de violencia familiar, de violencia en su entorno, una violencia estructural. La educación que se ofrece en el sistema penitenciario responde a las características y a la lógica administrativa del sistema y no a las necesidades de las personas. Esto es lo que varios autores han analizado de la complejidad de la interacción de una institución dentro de otra. Una institución educativa en el orden de una institución penitenciaria. Y por otra parte, pero no menos importante porque tiene una influencia bastante desfavorable, es la sobrepoblación que existe en las cárceles de México. En el Estado de México, que es el estado, es un estado central que rodea a la Ciudad de México y que es el estado que tiene la mayor cantidad de población en cárceles, opera con un 205% de su capacidad. Otro aspecto son las condiciones de autogobierno que genera esta sobrepoblación y la corrupción sistemática dentro de estos entornos. Considera la educación como una forma de llenar espacios. Dentro de esas vicisitudes se encuentra que la educación es utilitaria, se identifica como una forma de llenar espacios afectivos por la violencia, espacios sociales para revertir las conductas antisociales, a través de una oferta educativa de baja calidad y discontinua, en la que predominan las capacitaciones para actividades laborales breves y que en muchos casos, con un enfoque discriminante principalmente hacia las mujeres, con cursos que refuerzan roles estereotipados, talleres de costura, talleres de confección, cocina, etc. También se ha documentado la utilización del acceso a la educación como un premio o el retiro de un privilegio, para usarlo como castigo, incluso como un mecanismo para exigir comportamientos dóciles de las personas que están privadas de la libertad. Una vicisitud tecnológica por la carencia y restricciones del uso de cómputo e Internet, particularmente en los tiempos de pandemia, con todo lo necesario que se ha vuelto todos los recursos tecnológicos en el aprendizaje. Y por otra parte, se observa que existe una falta de coordinación entre el sistema penitenciario y el Ministerio de Educación. Esto en términos programáticos y en términos presupuestales, en términos monetarios. No existe una política pública clara en este sentido, sino una serie de convenios de colaboración que quedan solamente en la voluntad para el cumplimiento. Esto habla también de una falta de sensibilidad política al respecto, que ha generado que el tema esté borrado de una agenda pública. En México existe un marco legal que sustenta la educación de las personas privadas de la libertad y comienza con el artículo 18 de la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos. Y la legislación mexicana es concordante con las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las conocidas reglas Nelson Mandela. Y recientemente, en el 2016, se dictó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que obliga, que mandata al sistema penitenciario a garantizar una educación de calidad, con diferentes artículos: el derecho a la educación, la enseñanza básica, media superior y superior, y los programas educativos. Reglamenta cómo es que se debe hacer una educación de calidad dentro de las prisiones, cosa que lleva varios años y que implica varias estrategias para que esto pueda ocurrir. En ese sentido, la Universidad de Anáhuac, desde el Centro de Investigación Interdisciplinarias, nos hemos propuesto un proyecto que va dirigido al rediseño de la educación en los centros penitenciarios, que tiene como objetivo coadyuvar en el diseño de planes y programas educativos y de formación que sean acordes a las condiciones necesarias socioculturales y sociopedagógicas de las personas que están en prisión, en estos centros que están en el Estado de México. Esto nos va a llevar a hacer, en principio, un diagnóstico sobre la situación que guardan a nivel estructural y psicosocial las condiciones en las que están estas personas. De manera conjunta con autoridades educativas del Estado, vamos a diseñar y a realizar acciones de mejora en los planes y programas educativos de formación que mandata la ley. Es decir, vamos a coadyuvar a que se pueda hacer cumplir la ley en términos de lo que demanda para la educación en las prisiones.
Y lo que pretendemos también es en cada momento hacer evaluación cual y cuantitativa del proceso y los resultados de la intervención. En términos de los datos que tenemos tanto datos de encuestas como estudios que hemos hecho. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad en el 2016 estableció cuál es la escolaridad de estas personas en el país y en el Estado de México. Y podemos observar que en el Estado de México tenemos una educación un poco menor, digamos, a la nacional. En la nacional estamos encontrando más educación básica y en el Estado de México mayor educación superior. Es decir, estamos encontrando una mayor educación en el Estado de México a comparación que el resto del país. Y bueno, esto lo podemos explicar por la posición económica de desarrollo de bienestar, de desarrollo económico que ha logrado esta entidad federativa en el país. A diferencia de otros estados como en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que tienen niveles educativos menores y también se ve reflejado en la población que está en cárceles. Hicimos una solicitud de información a un sistema público que tiene el gobierno mexicano para poder dar información de lo que está ocurriendo. Y lo que se nos informó es que en el 2020, en el año anterior, en el año educativo anterior, encontramos cuáles son las personas que estaban en ese momento registradas en algún sistema educativo al interior de las prisiones. Y lo que podemos observar es que existe un porcentaje muy bajo, 10.3% en hombres y 11.6% en mujeres. Es decir, de todas las personas que están en prisión en el Estado de México, solamente estos porcentajes están inscritas en algún nivel educativo. Y también preguntamos a cuántas personas se les había otorgado algún certificado en el último año y encontramos que también es muy bajo. De todas las personas, solamente el 2.8% recibieron algún certificado. Particularmente lo que encontramos es que esto ocurre más en la educación básica, que se refiere a la educación secundaria, la educación primaria, que son 6 y 9 años educativos. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Anáhuac hizo este estudio en los centros penitenciarios del Estado de México. Fue una investigación no experimental, transversal, exploratoria, descriptiva y correlacional. Se aplicaron cuestionarios en los 15 centros penitenciarios y de reinserción social del Estado de México, en los cuales 13 de ellos cuentan con población de mujeres, aunque generalmente son prisiones hechas para hombres y que existen anexos en donde se encuentran mujeres. Esa es también una condición de infraestructura importante de tomar en cuenta. El levantamiento de esta información se hizo a finales de 2019 y la muestra, en el caso de las mujeres, se construyó con una muestra de 1,575 mujeres de un universo de 1,900, es decir, casi la totalidad de las mujeres, mientras la muestra de los hombres estuvo compuesta por una muestra de 4,359 personas, de un total de un universo que existe en el estado de 23,841 personas. En términos de un análisis de correlación en los hombres, encontramos cosas muy interesantes. Para leer este gráfico, lo podemos leer en términos del sentido de las manecillas del reloj y entre más cercano está al centro, que es el nivel educativo, existe una correlación más alta. Y encontramos, estos resultados indican que existe una correlación lineal del nivel escolar con diferentes variables. En el nivel familiar, se identificó que los hombres que tienen un menor grado escolar reportaron tener un mayor número de menores de 15 años que dependían económicamente de ellos. Además, que la baja escolaridad también se corresponde con niveles más altos de violencia en su entorno familiar. Respecto al consumo de alcohol previo a haber ingresado al penal, se observó que una menor instrucción escolar está asociada con presentar problemas de abuso o dependencia al alcohol y con mayor frecuencia de consumo. También esta investigación identificó que los hombres privados de su libertad manifestaron haber consumido algún tipo de droga ilegal en el último año previo a su ingreso al penal. Y esto fue del 42%
ciento de la población total, lo cual constata notoriamente con la población general en México, que solamente el 4.4% había manifestado haber consumido drogas ilegales en el último año. Y de la población general. Esto de acuerdo a una encuesta nacional de drogas en México que se hizo en el 2016. También al analizar esta variable con el grado escolar se observó que a menor escolaridad se presentaban mayores riesgos relacionados con el consumo de drogas. Además, incrementaba el número de distintas drogas que se consumían. Y la mayor presencia de síntomas depresivos en las últimas semanas a la aplicación de la encuesta presentó una correlación con tener menor grado escolar. En el caso de las mujeres, encontramos una correlación mucho más compleja porque además de la correlación con el nivel escolar, encontramos una correlación importante con los años de sentencia. Al parecer, se dictan un mayor años de sentencia a las mujeres que a los hombres por delitos similares. Al analizar la escolaridad, en el caso de las mujeres privadas de la libertad, la variable que presentó mayor correlación fue la relacionada con los años de sentencia dictados, que fue casi de 1.0, el cual además presentó una correlación importante con otras variables, como podemos observar en esta gráfica. Se vincula también con los años de sentencia con niveles de violencia familiar y con el riesgo de consumo de drogas ilegales, así como el consumo de distintas drogas. En el área familiar se encontró que las mujeres que reportaron contar con una menor escolaridad también reportaron estar a cargo de un mayor número de menores de 15 años que dependían económicamente de ellos. Y esto con toda la implicación familiar que esto conlleva. Y haber presentado mayores niveles de violencia en su entorno familiar. Respecto al consumo de alcohol de las mujeres, encontramos que la correlación identificó un resultado ser más alto que en el caso de los hombres. Por una parte, una menor instrucción escolar en ellas estaba asociado con presentar problemas de abuso y dependencia al alcohol y por otra parte, con una mayor frecuencia de consumo. El 27.3% de la población de mujeres encuestadas en estos centros penitenciarios manifestó haber consumido alguna droga ilegal en el último año previo a haber ingresado al penal. Porcentaje, por mucho, significativamente mayor, más alto que el reportado en la encuesta nacional del 2016, que entre mujeres adultas fue del 1.1%, que contrasta con este porcentaje tan alto de consumo. Y al correlacionar las variables asociadas de consumo de drogas ilegales con el grado escolar, se observó que a menor escolaridad de estas personas se presentaba un mayor riesgo relacionado con el consumo de drogas. Además, incrementaba el número de distintas drogas que se consumían. Y en comparación con los hombres, estos niveles de correlación son todavía más altos. La mayor presencia de síntomas depresivos en la última semana a la aplicación de la encuesta presentó una correlación con tener menores grados escolares, similar a la identificada con los hombres. Es decir, entre menor escolaridad se presentaba en la última semana síntomas depresivos en las mujeres. Por lo anterior, y para ir concluyendo algunas conclusiones que obtuvimos a partir de todo esto, es que el proyecto educativo en las prisiones debe partir de considerar el acceso a una educación como un derecho humano y no como un mecanismo correlacional mediante el cual se pretenda revertir la incidencia delictiva, no como un tratamiento o una estrategia de correlación del delincuente, de corrección del delincuente. En principio, se deberá cuestionar el orden de las ideas, la educación para la dignidad humana y luego entonces la educación también podría considerar a mejorar el ambiente de encierro y las posibilidades de lograr aquello que entendemos como reinserción social. Esto porque la educación debe verse como un proceso de reafirmación de los sujetos de derecho y como un medio para la construcción de ciudadanía. Un poco lo que Freire apuntaba
la educación, más que reproducir, es reproducida por nosotros mismos. En ese sentido, el modelo educativo a desarrollar deberá estar basado en garantizar la dignidad y en total armonía con los derechos humanos. Para ello, y sin dejar de considerar la rectoría que tiene el Estado en la consolidación de una política educativa en contexto de encierro, es fundamental reconocer la participación que debe tener la sociedad civil y las universidades con este objetivo. En un contexto de encierro, no son aplicables o reproducibles las estructuras curriculares que se utilizan con la población en general. Esta deberá constituirse desde la multidimensionalidad de las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, particularmente tomar como puntos centrales las dimensiones de salud mental y emocionales respecto a la forma en que interpretan y responden a la vida cotidiana. Existe un retraso, esto hay que reconocerlo, existe un retraso importante en la dimensión de género, que garantice un trato digno y equitativo en el caso de las mujeres que están privadas de la libertad y que deberá ser un punto central en el diseño de planes educativos. Como decía Hugo Rangel en el mapa regional latinoamericano sobre la educación en prisiones, es necesario transformar la prisión en un lugar de educación y no transformar a los detenidos en receptores de secuencias educativas. Les agradezco su atención y estamos a sus órdenes en estos correos que aparecen en la presentación. Muchas gracias por su atención.